Muy buenos días, queridos jóvenes y señoritas. Para mí es una gran bendición el poder dirigirme a todos ustedes esta mañana a través de la tecnología. Espero que hayas estado disfrutando del mensaje que recibiste de la presidencia de área esta mañana y que esto haya traído a tu corazón y a tu mente inspiración, fortaleza y fe. Tratando de seguir con ese mismo camino de fortalecerte, de ayudarte y de bendecirte, para mí es un privilegio dirigir unas palabras en este momento. Yo soy el elder Elamán Montejo, 70 de área, y quiero compartir contigo algunos principios, algo de las escrituras y palabras de los profetas modernos, con la finalidad de ayudarte a comprender lo importante que es tener fe y tomar decisiones. El tener fe y las obras siempre deben ir juntas. Fe tiene una hermana gemela que se llama obras. Fe y obras siempre deben de ir de la mano. Si fe suelta obras, obras se pierde. Y si obras suelta a fe de la mano, también se va a perder. Así es que debemos de creer, pero al mismo tiempo debemos de actuar. Y espero que a lo largo de mi mensaje tu fe se pueda fortalecer, pero las impresiones que tengas para actuar, las lleves a la práctica. Todo este año hemos estado aprendiendo acerca de las maravillosas enseñanzas que tiene el Libro de Mormón. De hecho, el lema de la Mutual está basado en una escritura del Libro de Mormón, 1 Nefi 3:7. Esta escritura maravillosa en donde Nefi dice a su padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. La versión actual de las escrituras, después de la revisión gramatical, dice: sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Con esta apreciación, con este ajuste en gramatical, la escritura toma un sentido más profundo. Hay más de una forma de hacer las cosas y Dios nos proporcionará cuando menos una para que cumplamos lo que Él nos ha mandado. Creo que todos nos sorprendemos y amamos a ese Nefi que es capaz de construir un barco, ese Nefi que es capaz de agarrar una sola flecha y hacer un arco de madera y agarrar un montón de piedras e irse al cerro, al monte, matar animales para salvar a su familia que estaba muriendo de hambre. Nos sorprendemos de ese Nefi que, aún estando atado en el desierto, que sus hermanos ahí en un acto de amor, lo amarran y lo dejan ahí para que se lo coman los animales del desierto. Le pide a Dios que, según su fe, lo libere de las ligaduras. Y las ligaduras se sueltan. Nefi no tiene necesidad de romperlas. El Libro de Mormón nos enseña que se desatan. Eso nos habla de la fe de Nefi. Y bueno, podemos dar un montón de ejemplos de cómo este profeta del Libro de Mormón actuó con fe y con decisión. Pero al analizar las escrituras, muchachos, hay un punto en donde, desde mi perspectiva, hay un punto de quiebre en la vida de Nefi, en donde él deja de ser un jovencito, muy jovencito, para empezar a convertirse en ese profeta que todos nosotros admiramos, ¿no? Que todos nosotros amamos. Y quisiera hacer referencia a ese momento en el que Nefi obtiene ese conocimiento, esa visión distinta. Y es justamente un capítulo antes de 1 Nefi 3:7. Es en 1 Nefi 2, el versículo 16. Y quisiera compartirlo contigo, me gustaría leértelo. Y voy a hacer un par de pausas para hacer referencia a lo que Nefi nos está enseñando, ¿no? Y bueno, yo esperaría que tú pudieras identificar, este es un modelo que aparece en las escrituras, y a mí me gustaría que trataras de identificar si ese modelo está presente en tu vida. Dice lo siguiente, el versículo 16. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y cuando Nefi dice que era joven, verdaderamente era un joven. Las escrituras y los profetas modernos no han precisado la edad de Nefi, pero por las circunstancias podemos saber que él muy seguramente estaba entre las edades que ustedes tienen hoy. Así es que era un jovencito realmente.
Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Voy a hacer una pausa en la escritura. Cuando pienso en por qué Nefi tenía deseos de conocer los misterios de Dios, siendo tan jovencito, lo único que vino a mi mente fue, él quería conocer por lo que él había escuchado de su papá. Sabemos que Leí y Saría eran hombres, eran un matrimonio, hombre y mujer, era un matrimonio que creía en Dios. Seguramente leían las escrituras y tenían un estándar de vida apegado al evangelio. Si no, el Señor no hubiera llamado a Leí como profeta. Y pienso en ese Nefi escuchando a su padre relatar cómo al ir por el camino apareció un pilar de fuego y una voz le habló. Imagino a Nefi y también a Lamán y Lemuel y Sam escuchando a su papá relatar esta experiencia maravillosa y luego decirles que llegó a casa y en una visión mientras dormía vio a Dios sentado en su trono rodeado de inmensos concursos de ángeles que estaban adorando y cantando al Señor. Imaginen el impacto para Nefi. Y luego a su padre decir, y vi que descendió el Salvador del mundo del cielo, Jesucristo, y lo acompañaban otros 12, los 12 apóstoles. Y hablaron conmigo y me dieron un libro y bueno, debió de haber sido muy impactante para Nefi escuchar todo eso, escuchar las palabras de un profeta del Señor. Por eso creo que Nefi tenía ese deseo de conocer los misterios de Dios. Y el mismo Nefi nos informa que teniendo esos deseos, entonces clamó a Dios. Clamar, muchachos, va más allá de solamente orar, de solamente hacer esas oraciones como cuando ya te vas a ir a dormir, se te están cayendo los ojos, los párpados de sueño y haces una oración tipo telegrama para el Señor, ¿no? Bueno, clamar va mucho más allá de eso. Yo sé que algunos de ustedes están riendo porque saben que es verdad, los de las oraciones telegrama, ¿no? Pero el asunto es que Nefi clamó. Lo hizo con más devoción, lo hizo con más sentimiento, con más profundidad. Yo no sé si lo hizo una vez, 2 o 3. Yo no sé si él lo acompañó con ayuno. Yo no sé si él se fue al monte a orar o lo hizo en su tienda o en un lugar apartado. Pero el sentimiento de clamar denota mayor intención y mayor intensidad. Y esto es muy importante, muchachos, en este modelo. Él primero, aunque era muy joven, primero tuvo el deseo de conocer, porque experimentó, estuvo expuesto a las palabras de los profetas, su padre, y luego actuó, clamó al Señor, o sea, oró. Lo que nos informa Nefi después es impresionante. Voy a leer otra vez. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón. El Señor le visitó y enterneció su corazón. El Señor le dio una experiencia espiritual. Le visitó. Y prueba de ello es que uno de los frutos del Espíritu vino a su corazón. El amor. Seguramente la compasión, la ternura, la paz. Todos estos atributos que la Biblia menciona que el Espíritu Santo nos da. Así es que aun cuando él era muy jovencito, aunque estaba muy grandote, era muy jovencito, teniendo deseos de conocer los misterios de Dios por lo que había aprendido de su padre, el profeta, o se había experimentado con las palabras de los profetas, ahora tiene una experiencia espiritual al orar, donde Dios mismo contesta su oración y enternece su corazón. Muchachos, este proceso que se está describiendo ahí se llama conversión, un cambio en el corazón. Nefi experimentó ese cambio. Primero por leer, bueno, no leer las escrituras, pero escuchar las palabras de los profetas. Si lo comparamos hoy en día, entre tú y yo sería por leer las palabras de los profetas en las escrituras o las palabras de los profetas modernos. Y luego orar
para saber si esto era verdadero. Y entonces viene esa conversión de Nefi. Este es el punto en que Nefi deja de ser ese jovencito para convertirse, para comenzar a convertirse en el profeta que todos amamos. Continúa diciendo: clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Yo me puse a pensar que Nefi había estado obedeciendo quizás solamente porque confiaba en su papá, porque confiaba en que su papá era un hombre bueno. Pero Nefi no tenía un testimonio total de que lo que se le había mandado a su padre era correcto. Es aquí donde lo obtiene. De modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Y luego viene otra consecuencia. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Vamos a recapitular todo, muchachos. Nefi es un jovencito, aunque está muy grandote, pero es un jovencito. Después él ha estado atento a las palabras de su padre, a lo que su padre enseñó. Luego desea conocer, entonces hace un proceso de revelación a través de la oración constante y sentida, y entonces el Señor se revela a él, le testifica a través del Espíritu en su corazón, de modo que él cree por completo y comienza otra vez a actuar, no se revela contra su padre. Muchachos, este es un proceso que tú y yo debemos de experimentar en algún momento. Es el proceso de la conversión personal. Es el momento en donde dejamos de creer por la experiencia de nuestros padres o por la influencia de nuestros líderes y comenzamos a creer por nosotros mismos porque hemos experimentado con el Señor. Y como nos enseña Nefi, es un proceso que incluye el actuar, las obras. De hecho, el siguiente versículo nos dice que después de que Nefi lleva a cabo todo este proceso y no se rebela contra su padre como lo hacen sus hermanos, lo primero que hace, dice, y le hablé a Sam declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó mis palabras. Nefi comparte de inmediato con su hermano su testimonio y Sam cree. El Espíritu toca a Sam sin necesidad Sam de haber tenido una experiencia similar, lo toca y tiene su propia experiencia Sam. Así es que aquí hay un patrón y un modelo, muchachos, que espero que todos podamos reconocer. La conversión significa tener un cambio en el corazón, un cambio que viene por el Espíritu. Y el Espíritu viene porque suplicamos, porque pedimos, porque queremos creer. Y el buscar creer viene por escuchar la palabra de Dios, aunque estés muy joven. Yo te testifico a ti, joven y señorita que me estás escuchando. Nunca, jamás se es demasiado joven ni experto como para que el Señor no quiera interactuar contigo y darte una experiencia espiritual que te confirme que Él vive, que Él existe, que tú eres su hija, su hijo, y que las cosas que ha mandado son verdaderas y que siempre preparará una vía para que tú cumplas lo que Él te ha pedido que hagas. Si aún no has tenido esa experiencia personal de tener una conversión individual, yo te invito. Hoy es un buen día para comenzar a buscar la conversión personal. Aquí está el modelo, uno de los tantos modelos que hay en las Escrituras en el versículo 16 de segundo Nefi. Te invito a que lo vuelvas a leer y a leer y a leer y luego lleves a cabo tu propio proceso de conversión. Seguro estoy que te sentirás bendecida, fortalecido, si lo haces. Ahora, ¿por qué queremos que tengas un proceso de conversión? Porque queremos que conozcas a Cristo. Queremos que sepas de Él. Queremos que tú puedas sentir su gran amor
pero también que conozcas el carácter, los atributos, los dones que Cristo tiene y que Él ha dado. ¿Y qué mejor manera de conocer al Salvador en este proceso de lograr tu conversión personal que leyendo las Escrituras? Todos los profetas, dice el libro de Mormón, han testificado de Cristo desde el inicio. Así es que en cualquier parte de las Escrituras donde tú leas, habrá una referencia del Salvador, una sombra, un modelo de su vida. Yo te invito particularmente a leer el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, y que el libro de Mormón en su propia portada nos enseña que ha sido escrito para los lamanitas y sus descendientes, y para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. El libro de Mormón tiene un poder impresionante para acercarnos al Salvador y entonces poder conocerle. Antes de salir a una misión, yo había leído el libro de Mormón un par de veces. Cuando llegué a CCM, tomé la determinación de leerlo por los siguientes 2 años. Y así lo hice. Al término de mi misión, leer el libro de Mormón se había convertido en una necesidad. Y lo ha sido por los últimos casi 25 años. Es un libro de referencia diaria para mí. Yo puedo leer la Biblia, puedo leer Doctrina y Convenios y las otras escrituras a la par, pero el libro de Mormón es por excelencia mi libro de lectura. Y yo siento cómo me acerca al Salvador. Yo siento cómo me permite conocerlo mejor. Otra de las formas en que tú puedes conocer a Cristo para favorecer este proceso de conversión es servir a los demás. Cristo nos ha servido. Él hizo la tierra, Él creó la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay. Eso es servirnos. Jesucristo ha servido a su Padre haciendo su voluntad. También Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué mayor acto de servicio hay que este y de amor? Que uno ponga la vida por sus amigos. Y por cierto, Cristo nos llama sus amigos. El servir a otros con amor, con devoción, de una forma desinteresada y de manera constante, nos permite conocer a Cristo. Cuando nosotros dejamos nuestros deseos egoístas de lado para traer un poco de felicidad o alivio a quienes nos rodean, conocemos más al Salvador. ¿Qué mejor manera de servir a otros que comenzando con los que son de nuestra propia familia? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, el primer círculo familiar. Y por supuesto, sirviendo a otros. El ministrar a los demás es una manera sublime de servicio. Quizá hoy por la pandemia es complicado prestar servicio como lo hacíamos antes, con el contacto físico. Pero aún así hay formas de servir y ministrar a otros si le pedimos a Dios en oración que nos dé esas oportunidades de servicio. Una tercera cosa que podemos hacer para conocer al Salvador, ya hablamos de las Escrituras, de leer las Escrituras, ya hablamos acerca de servir. Una tercera cosa que podemos hacer para conocer más al Salvador y favorecer nuestro proceso de conversión es simple y llanamente obedecer. Dios se deleita en quienes lo obedecen. Y creo que la obediencia también es la única forma en que podemos demostrar nuestro amor a Dios. Él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que obedecer a Dios significa amarle. Por favor, lee las Escrituras, particularmente el libro de Mormón, sirve con más dedicación a otros y con desinterés, y por favor, obedece. Sé obediente en las cosas pequeñas, como hacer tu oración, participar en Ven Sígueme, leer las Escrituras de manera personal, pero también sé obediente cuando tu mamá te dice, levante ese cuchitril que tienes en tu cuarto, cuando te pide ayuda con tus hermanos, cuando hay cosas que se tienen que hacer en casa, como lavar los trastes, sacar la basura, sacudir. Todos estos detalles pequeños de obediencia te fortalecerán para obedecer en cosas mayores. Y esto favorecerá que conozcas al Salvador. ¿Por qué estoy hablando en este punto final de la obediencia? Porque el Señor espera que seamos obedientes. Permíteme leerte lo que el Señor le dijo a Thomas B. Marsh en 1830. Él le dijo lo siguiente. Thomas B. Marsh fue el primer presidente de Quórum de los 12 en esta dispensación. El Señor le dijo, Tomás, hijo mío,
Bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. Sabemos entonces que Thomas B. Marsh tenía fe. Y luego le dice, alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Muchachos, jóvenes y señoritas, esta escritura, el Señor te la está diciendo hoy a ti. Hijo mío, hija mía, bendito, bendita eres, por motivo de tu fe en mi obra. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de servir una misión ha llegado. Y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Yo puedo testificarte a ti que me estás escuchando, que la hora de servir una misión ha llegado. Es un mandamiento que el Señor nos ha dado a los poseedores del sacerdocio. Pero también es una invitación con promesa para las jovencitas. El poder llevar las buenas nuevas de gran gozo a esta generación. La única forma en que nosotros podemos lograr que el Evangelio de Jesucristo bendiga a todas las familias de la tierra y tengan las mismas oportunidades que tú y yo tenemos de conocer a Dios y de prepararse para regresar a su presencia, es a través de la obra misional, de la prédica del Evangelio. Y el Señor, a través de mí, te está llamando hoy. Yo te testifico con todo mi corazón que Dios te extiende una amorosa pero firme invitación a que te unas a su batallón como un misionero o una misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y vayas al mundo a predicar su evangelio con poder, con autoridad, para traer las buenas nuevas a esta generación. Puede haber temor, puede haber incertidumbre. Incluso las condiciones actuales por el COVID-19 podrían poner duda en tu decisión de servir una misión. Permíteme leerte lo que el Señor le dijo a Thomas B. Marsh en 1830, que aplica exactamente a ti, joven y señorita que me estás escuchando, en el 2020. Él le dijo: por tanto, mete tu hoz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados. Y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Por consiguiente, tu familia vivirá. He aquí, de cierto te digo, apártate de ellos por un corto tiempo solamente y declara mi palabra, y yo prepararé un lugar para ellos. Si tú sirves una misión de tiempo completo hoy, en este tiempo, Dios protegerá a tu familia. Él preparará un lugar para ellos. Por consiguiente, tu familia vivirá. El Señor se encargará de proteger, de bendecir, de cuidar y de proveer para tu familia. Y el Señor sigue diciendo: sí, abriré el corazón de los del pueblo y te recibirán y estableceré la iglesia por tu mano. Y los fortalecerás y prepararás para la hora en la que serán congregados. Tú has recibido hoy la invitación directa del Señor a través de mí para servir una misión de tiempo completo, en este tiempo y en este momento.
No te estoy pidiendo que salgas a la misión el próximo mes. Lo que te estoy pidiendo es que tomes la decisión hoy de servir al Señor, confiando en sus promesas y preparándote para ser un representante de Jesucristo y de su iglesia lo más pronto posible. Yo te aseguro que el Señor te preparará cuando menos una vía para que cumplas lo que Él hoy te ha mandado. Ahora, queridos jóvenes y señoritas, como una muestra del compromiso que Dios tiene de bendecir tu vida, de protegerte y de proteger a tu familia por servir una misión de tiempo completo, y como una muestra de la fe que tú tienes en que ciertamente Él cumplirá y de que te prepararás para servir una misión, tú has recibido o recibirás una caja que contiene un pin y una medalla. Si tienes ahora ese pin y esa medalla, te pido que lo observes y lo veas. Te pido que lo tomes en tus manos y puedas pensar por 20 segundos en lo que el Espíritu está tratando de decirte en este momento. Ahora te pido que coloques ese pin en las manos de alguien que está junto a ti, sea tu papá, sea tu mamá o tu líder del sacerdocio, igual esa medalla, y le pidas que te lo pueda colocar como una muestra, como un convenio de que te esforzarás por prepararte para servir una misión de tiempo completo, como una muestra de que tienes la fe y la convicción de que Dios preparará todo, absolutamente todo, allanará la vía, bendecirá a tu familia, te dará lo que necesitas para que te unas al batallón del Señor, como una digna o un digno representante de su Hijo, y traigas las bendiciones a la tierra mediante la prédica del Evangelio. Yo te prometo, en el nombre del Señor y como un testigo especial de Jesucristo, de que los cielos se abrirán, tu corazón será fortalecido, tu convicción será reforzada, tu familia será protegida y muchos recibirán el Evangelio por tu voz en ambos lados del velo. Es una promesa que yo te hago en el nombre del Señor. El presidente Russell M. Nelson dijo en la última conferencia general: cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien en cualquier lado del velo a hacer y guardar convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Pocas oportunidades en la vida nos permiten recoger a Israel de la manera tan integral como menciona el presidente Nelson, como es al servir una misión. Tú podrás enseñar el Evangelio, pero también podrás ayudar a otros a hacer la obra del templo y de historia familiar. Pocas veces en la vida se puede ayudar a fortalecer y edificar la fe y el testimonio de aquellos con quien vivimos, trabajamos y servimos, como cuando ocurre en una misión de tiempo completo. Y pocas veces ayudamos a los demás a hacer y guardar convenios, como cuando servimos una misión. Queridos jóvenes y señoritas, yo les testifico que Jesucristo dirige esta obra.
yo les testifico que tú eres su hija y su hijo a través de su expiación. Te testifico que Dios vive, que Él te conoce, que Él te ama, que Él perdonará todos tus pecados y arreglará cualquier cosa que tú desees que se arregle en tu vida y en tu corazón para prepararte para tener una de las experiencias más sublimes de la vida, servir una misión de tiempo completo. Te invito a que nos ayudes a congregar al Israel disperso a través de tu fe y de tus obras, sirviendo una misión de tiempo completo. Quisiera terminar con mi testimonio. Yo sé, sin lugar a dudas en mi corazón, que lo que te he dicho esta mañana es verdadero. Vuelvo a testificarte de la invitación directa que el Señor te ha hecho a través de mi voz. Él te necesita dentro del batallón. Dios vive. Ese es mi testimonio. Él es nuestro Padre. Algún día lo volveremos a ver. Y mi testimonio más sentido que quiero compartir contigo hoy es sobre el Salvador. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Él resucitó. No hay duda en mi corazón. Él se levantó de los muertos. Vive. Vive y es mi Señor. Y anhelo el día en que pueda verle nuevamente para agradecer, postrado ante sus pies, todo lo que ha hecho por mí. Que el Señor nos bendiga, jóvenes y señoritas, que podamos hacer lo correcto, que podamos lograr esa conversión, ese cambio en el corazón y que nuestra fe, tu fe, se una con tus obras para recoger y congregar al Israel disperso. Que el Señor te bendiga en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.